González, estudiante de psicología de séptimo semestre. Actualmente este video está siendo presentado para exponer un poco el ejercicio de la psicología organizacional y qué pasa en la realidad colombiana en este campo. Lo primero que había que destacar, en mi consideración personal, es que justamente creo que es uno de los campos un poco más afortunados en el sentido de que ha sido el que más se ha podido dar a conocer y el que mejor recibimiento de pronto ha llegado a tener. Sin embargo, esto es solo un elemento de los muchos que tendría que cumplir y que lamentablemente quedan simplemente en el papel. Y quiero aclarar, esto no significa que sea culpa del enfoque. Al contrario, es culpa un poco más de la cultura y el ambiente colombiano y toda la situación que se vive. A partir de aquí, los primeros puntos que quiero trabajar es todo el tema del reclutamiento. Pues si bien sabemos que este proceso tendría que hacerse con bastante cautela, pues finalmente el tipo de persona que vamos a escoger para el trabajo, el que consideremos el más apto, finalmente es por una serie de distintas capacidades que nos va a guiar el perfil. Así que tendría que el psicólogo estar bien formado en esto, saber evaluar distintos elementos, distintos componentes, además de saber entender todo lo que significa aplicarle una prueba. Sin embargo, a partir de aquí ya empiezan a surgir los problemas, pues muchas veces no se hace. Al contrario, las empresas van a preferir contratar a otra persona a la cual de pronto su formación haya sido más de una especialización u otro tipo de curso en la aplicación de pruebas, pero que se centre un poco más en entender los baremos de las mismas que en toda la teoría que hay detrás. Esto significa que vamos a tener bastantes problemas en cuanto a realmente qué significa la prueba que le están aplicando. ¿Eso qué está diciendo? ¿A qué tipo de manos le estamos dejando el tipo de personas que entran a la organización? A partir de aquí, si desde el inicio ya empiezan a haber problemas, se van a ver tambalear mucho más en todo el proceso formativo, en todo el proceso de inducción y de que los trabajadores estén en una situación y entorno bastante cómodo. Pues justamente creo que cuando analicemos este punto tenemos que considerar que cuando hablamos de una organización no hablamos simplemente de grandes empresas, tenemos que recordar que hay pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto es importante porque considero que las dos primeras se van a ver bastante afectadas porque su situación económica de pronto no sea la mejor para poder contratar a una serie de psicólogos organizacionales que pueden asegurarse de que este proceso sea el mejor, que todo el proceso de inducción sea el más completo y agradable posible para que la estancia en el trabajo se sienta de la mejor manera. Pero no puedes culparlas por eso, por lo mismo que menciono. La situación no va a ser la mejor y bien sabemos, Colombia no es un país que se encuentre en su mejor situación económica y que las ofertas laborales también son bastante escasas. Esto nos generará otro contraste bastante grande entre que en la teoría tratamos de que el empleo sea algo que realmente nos agrade, que sea impactante de manera favorable a nuestra salud mental y que haya una serie de programas y ejercicios que tengan que mantener este ambiente, este tipo de remuneraciones más allá de lo económico, que pues ese es un modelo un poco más anticuado, el hecho de mantener simplemente con que el sueldo es suficiente, pero que realmente en la práctica no va a ser así. Al saber que las ofertas laborales son bastante escasas, muchas veces la persona no va a aplicar al trabajo que quiere, en el que se sienta más cómodo. Va a tener que recurrir al trabajo donde haya sido recibido y en lo que le toca hacer. Y donde mientras en otros casos tendría que ser poder tener a la persona que se mantenga bien, que se sienta bien sabiendo que pues el hecho de tener que recontratar a alguien son gastos adicionales para la organización. En este caso la persona se está viendo obligada a tener que aceptar un trabajo porque finalmente tiene que satisfacer una serie de necesidades y principios básicos si quiere pues evidentemente seguir sobreviviendo. A partir de aquí es cuando empieza el gran problema. Porque pues sí, la psicología organizacional tiene un montón de bases y un montón de principios muy importantes. Todo el tema del ambiente laboral, de entender el valor de la vida humana, el valor de esas personas que están trabajando en la organización, de que no son siempre máquinas como se pensaba hace tantos años. Pero que la situación no lo permita en este país,
que realmente todo el contexto implique o trabajar o básicamente aguantar, los dificulta bastante. No niego que hay organizaciones que en serio lo hacen. Hay muchas organizaciones muy comprometidas a esto. Es un ejercicio que, de nuevo, si se sabe aplicar muy bien, que ha sido el caso en pocas ocasiones, da buenos resultados. Pero no podemos ver así las cosas en este país. Sin embargo, de nuevo, creo que el gran punto de esperanza está en lo que mencionaba al inicio. Si justamente este ha sido el enfoque que siento que más se ha sabido acoger, que la gente más ha sabido reconocer, se sabe encaminar bien, empezando con que el hecho de que, ok, sí, todo el conocimiento que nosotros tenemos está un poco más limitado al público en general, pero que desde el colegio ya se esté logrando implementar ese tipo de ejercicios un poco más de crecimiento, de poder planear a futuro y de reconocer todo este tema de la importancia que tendría que tener la organización, el hecho de que hayan convenios con colegios, con algunas empresas para que vaya promoviéndose de la mejor manera y entendiendo todo el potencial humano de cada uno, es un gran paso que va a acercar todo este ejercicio justamente a que haya algún tipo de transformación a largo plazo. De nuevo, no hay que afanar las cosas, pero no por eso hay que aflojar un poco. Por esto mismo, en toda esta importancia de todo lo que es el ambiente laboral, el hecho de cómo se tendría que saber reconocer todo el esfuerzo de una persona, el hecho de saber cómo manejar un poco más el tema de promover, el hecho de también considerar que de pronto es otro de los problemas, que estamos acostumbrados a pensar en este modelo de que o la persona tiene la experiencia o no nos sirve. Olvidamos que también un ejercicio bastante importante, como decíamos, de la formación, es también ofrecerle a las personas esas oportunidades, personas que cumplan con la gran mayoría de aspectos del perfil, pero que pronto haya un elemento que no llega a satisfacerlo del todo, en vez de simplemente dejar a esa persona porque sí. Entendemos que es una persona con bastante potencial, que habría que entrenarse, que no es simplemente dejarlo porque no cumple todas nuestras expectativas, sino que al contrario sabemos que se puede dar las capacidades adecuadas y formar justamente poco a poco líderes también en las organizaciones. Sin embargo, no termino de ser de pronto del todo lo más optimista, pues antes de pensar justamente en todo el trabajo organizacional, hay un montón de elementos culturales y sociales y económicos que hay que trabajar en el país. Que mientras se trata de que en las organizaciones el ambiente siga mejorando, hay un montón de ejercicios y reformas que haya que hacer para que se pueda aplicar de la manera más objetiva y como se sueña en todo el ejercicio, en el nivel un poco más teórico, se logre llevar a la práctica todo este reconocimiento del valor de la vida humana. Sin embargo, eso es algo que el tiempo nos dirá. Con esto cierro mi video. Muchísimas gracias.